Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. Soy la maestra Scarlett y este martes seguimos aprendiendo desde casa. Espero estén cuidándose mucho y cuidando a sus seres queridos.
Recuerden que es nuestra responsabilidad mantener los protocolos de higiene dispuestos por las autoridades de nuestro país para el bien de nuestra salud. ¿Qué tal si comenzamos de inmediato con nuestras asignaturas de este día? Hoy aprenderemos en lengua española sobre una técnica de expresión oral llamada el panel. Estaremos aprendiendo todo desde sus diferentes puntos de vista. Ahí veremos cuáles son las responsabilidades de un panelista. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos sobre las propiedades físicas y químicas de la atmósfera. Veremos sus componentes desde el aire que respiramos hasta el agua que nos tomamos. Y en francés nos toca aprender a utilizar la expresión il y a, que en español se traduce como hay, que es una forma del verbo haber. Con entusiasmo tomamos una de las frases más famosas del filósofo griego Aristóteles, que dice: somos lo que siempre hacemos. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. Así que a poner de nuestra parte que la recompensa siempre está al final del arco iris. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Habías escuchado hablar alguna vez acerca de la historia del panel? El panel fue usado por primera vez en 1929. Más tarde,
Este método se popularizó y fue nombrado panel en una reunión de la Asociación Americana para la Educación de Adultos en mayo de 1932. Te puedo decir que realizar un panel puede aclarar controversias o tratar de resolver problemas de interés general. Se convierte en una herramienta clave y primordial de la investigación de mercados, cuando se denomina más específicamente panel de investigación. En la clase de hoy profundizaremos acerca de este importante tema. Así que prepárate e iniciemos este viaje en nuestro tren de aprendizajes. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón y me siento muy feliz por estar compartiendo con ustedes este espacio. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase que desarrollaremos a continuación. En este momento quiero hacerte una interesante pregunta. ¿Recuerdas lo que trabajamos en nuestro último encuentro de la semana anterior? Bien, estuvimos hablando acerca de los textos explicativos o expositivos. Conocimos qué son, cuál es su estructura, función, características e importancia. Para nuestro encuentro de hoy, estudiaremos el panel, su función, estructura, integrantes, características e importancia de la argumentación en el panel. Así que ten a mano tus útiles escolares para que tomes nota de la clase de hoy, ya que todo lo que aprendas te servirá para continuar ampliando tus conocimientos y mejorar la manera en que expresas tus opiniones, así como la forma de comunicarte con los demás en diversos espacios y entornos. ¿Sabes o recuerdas qué es un panel? ¿Qué es un panel? El panel es una técnica de expresión oral mediante la cual un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista frente a un auditorio. Los participantes discuten entre sí el tema propuesto y exponen sus opiniones. De lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que el panel es una técnica de expresión oral. En el mismo, un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista, frente a un auditorio o público, y que los participantes del panel discuten entre sí el tema y exponen sus opiniones. El panel tiene como función dar información completa y autorizada sobre un tema de interés. En un panel se trata un tema de interés que esté afectando a la comunidad o sociedad. Los participantes discuten acerca del tema expresando cada uno sus opiniones, con mucha organización y formalidad, moderados por alguien. Y hablando de moderador o moderadora, ¿qué te parece si conocemos más a fondo quiénes son los participantes de un panel? En esta modalidad de diálogo participan el moderador, que es quien introduce y guía la discusión. Te repito, el moderador, que es quien introduce y guía la discusión. Los panelistas, que son quienes exponen y debaten el tema central del panel. Los panelistas, que son quienes exponen y debaten el tema central del panel, y el público, que atiende a lo expresado por los panelistas y formula preguntas. Y por último, el público, que atiende a lo expresado por los panelistas y formula preguntas. En torno a esto, podemos resumir que tal como otras situaciones de interacción oral planificadas, el panel de discusión tiene un moderador que se encarga de
presentar y dar la palabra a los expertos, controlar el tiempo de cada intervención y ceder los turnos de habla. Una vez concluido el diálogo entre los especialistas, el moderador resume los principales aspectos tratados y luego cede la palabra al público para que haga preguntas a los expertos. Los panelistas presentan distintas perspectivas o aspectos del tema que se discute. Estas posturas no necesariamente se confrontan, ya que en una discusión pueden defenderse puntos coincidentes que coincidan y divergentes que se diferencian. El público participa prestando atención y dirigiendo preguntas a los panelistas cuando se les da la oportunidad de hacerlas. Concluimos esta parte diciendo que los integrantes o participantes de un panel son el moderador, que es quien guía la discusión y se puede ubicar entre los panelistas, de manera que pueda verse entre sí con ellos. Los panelistas exponen sus opiniones en torno al tema ubicados en un mismo lugar, mayormente de forma semicircular y de frente al público. Y el público, que presta bastante atención y efectúa preguntas en el momento correspondiente, y que se ubica de frente a los panelistas y el moderador. Ya que has comprendido quiénes son los participantes de un panel, así como las funciones que cada uno realiza, es momento de que conozcas cuál es la estructura de un panel. Así que presta bastante atención. La estructura del panel es la siguiente. Posee una apertura que en ella el moderador saluda, presenta a los participantes y expone el tema que se va a debatir. También posee un cuerpo, que es la parte central del panel. Aquí los interlocutores confrontan, exponen, discuten y argumentan sus opiniones. La conclusión, donde cada participante sintetiza su postura, que puede coincidir con la inicial o haberse visto modificada. Y también es el momento de la participación del público presente. Y por último, la despedida, que corre a cargo del moderador, quien resume las opiniones expresadas y pone fin al panel. Volvemos a repetir esta estructura, así que aprovecha y toma nota. El panel posee una apertura que en ella el moderador saluda, presenta a los participantes y expone el tema que se va a debatir. Un cuerpo, que es la parte central del panel, donde los interlocutores confrontan, exponen, discuten y argumentan sus opiniones. La conclusión, donde cada participante sintetiza su postura, que puede coincidir con la inicial o haberse visto modificada, y también es el momento de la participación del público presente. Y la despedida, que corre a cargo del moderador, quien resume las opiniones expresadas y pone fin al panel. Ha llegado el momento de comprobar lo que hemos aprendido hasta ahora. Para ello te propongo realizar junto conmigo el siguiente ejercicio. Consiste en que te realizaré 3 preguntas y tú en unos segundos deberás contestarla. Te repito, consiste en que te haré 3 preguntas y tú en unos segundos deberás contestarlas. Iniciemos en 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Cuáles son los participantes de un panel? Te repito. ¿Cuáles son los participantes de un panel?
el moderador, los panelistas y el público. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué estructura posee un panel? ¿Qué estructura posee un panel? Una apertura, cuerpo, conclusión y despedida. Excelente. Pregunta número 3. ¿Cuál es la función de un panel? ¿Cuál es la función de un panel? Dar información completa acerca de un tema de interés. Excelente. Espero que hayamos coincidido en nuestras respuestas. Si ha sido así, felicitaciones. Sabemos que todo cuanto existe posee unas características que lo identifican. El panel no se queda atrás. Las características que éste posee son las siguientes. Está conformado por los panelistas, un moderador y el público. En él es abordado un tema polémico o de interés general. Tiene una duración definida que puede ir de 1 a 2 horas. Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los participantes. Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones. El tema es abordado por los panelistas desde distintos enfoques. Te voy a repetir estas características, así que presta bastante atención y si te es posible, toma nota de todas o algunas de ellas. Un panel de discusión posee las siguientes características. Número 1. Está conformado por los panelistas, un moderador y el público. Número 2. En el panel es abordado un tema polémico o de interés general. Número 3. Tiene una duración definida que puede ir de 1 a 2 horas. Número 4. Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. Número 5. La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los panelistas. Número 6. Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones. Y número 7. El tema es abordado por los panelistas desde distintos enfoques. ¿Sabías que la argumentación es de suma importancia en un panel? Presta mucha atención y descúbrelo. La argumentación en un panel es fundamental porque es lo que permite generar el intercambio de información y el fundamentar un tema en particular, teniendo en cuenta que en un panel casi siempre lo que se hace es discutir sobre un tema. Es importante mencionar dos conceptos fundamentales que se presentan con la argumentación. Los contraargumentos, que son argumentos que sirven para crear una polémica o buscar eliminar el argumento anteexpuesto. Y la refutación, que es la eliminación de un argumento a partir de un contraargumento. Busca que la persona tenga que crear un nuevo argumento o retractarse de su idea. Realmente es de suma importancia la argumentación dentro de un panel. Me alegra saber que has ido aprendiendo bastante acerca del tema. Quiero comprobar dicho aprendizaje, así que te mencionaré 3 afirmaciones para que me digas si es falsa o verdadera cada afirmación.
Te mencionaré 3 afirmaciones para que me digas si es falsa o verdadera cada afirmación. Afirmación número 1. La discusión de un panel se lleva a cabo a modo de diálogo. La discusión de un panel se lleva a cabo a modo de diálogo. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Verdadera. Muy bien. Afirmación número 2. Los que participan en un panel son únicamente los panelistas. Los que participan en un panel son únicamente los panelistas. ¿Esta afirmación es falsa o es verdadera? Es falsa. Excelente. Afirmación número 3. En la argumentación dentro de un panel se dan los contraargumentos y la refutación. En la argumentación dentro de un panel se dan los contraargumentos y la refutación. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Verdadera. Muy bien. Si has contestado correctamente, felicitaciones. Estoy segura de que ya estás casi listo o lista para preparar un panel. ¿Te gustaría estar totalmente preparado o preparada? Si es así, debes tener en cuenta los siguientes pasos para preparar un panel. Primero, se debe formar un grupo de 5 o 6 personas, los cuales deben escoger un tema y 4 subtemas a tratar. Se deben asignar los roles de los participantes, un moderador y 4 panelistas. También se debe organizar la información con el propósito de formarse una opinión fundamentada. Se deben determinar los tiempos para los distintos momentos de la estructura del panel. No se puede olvidar que se deben preparar las respuestas a posibles preguntas que pudieran surgir entre el público. Ahora, quiero que en tu cuaderno coloques un título que diga Mis aprendizajes del día. Y debajo escribas las siguientes preguntas para que las contestes con mucha calma en casa. Te repito la asignación. Ahora quiero que coloques en tu cuaderno un título que diga Mis aprendizajes del día. Y debajo escribas las siguientes preguntas para que las contestes con mucha calma en casa. Las preguntas son las siguientes. Toma nota. Pregunta número 1. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en este día? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en este día? Pregunta número 2. ¿Consideras que un panel es importante? ¿Por qué? ¿Consideras que un panel es importante? ¿Por qué? Pregunta número 3. ¿Cuáles crees que deberían ser? ¿Cuáles crees que deberían ser las actitudes de los participantes de un panel? Las actitudes de los participantes de un panel frente a las opiniones que cada uno exprese. Frente a las opiniones que cada uno exprese, te repito por última vez la tercera pregunta. ¿Cuáles crees que deberían ser las actitudes de los participantes de un panel frente a las opiniones que cada uno exprese? Estoy segura de que has aprendido sobre el panel, su función, estructura
integrantes y sus características. Espero que pongas estos conocimientos en práctica, ya que los aprendizajes de este día te ayudarán a expresar tus opiniones de mejor manera y a respetar las opiniones de los demás. Recuerda que el panel es una técnica de expresión oral mediante la cual un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista frente a un auditorio. Los participantes discuten entre sí el tema propuesto y exponen sus opiniones. Se estructura por una apertura, un cuerpo, una conclusión y una despedida. Además, que sus participantes son un moderador, los panelistas y el público. Mis amados estudiantes, les cuento que nuestra próxima clase estará muy divertida. En ella continuaremos hablando acerca del panel, así que no te puedes perder nuestro próximo encuentro. Con la gracia de Dios, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Les invito a continuar desarrollando las actividades de su cuadernillo y seguir preservando su salud. Juntos hacemos mejor trabajo. Con esta frase se despide tu profe querida, Scarlett Rincón. ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hola, queridos estudiantes del primer grado del nivel secundario. Me da mucha alegría compartir con ustedes y acompañarlos en su clase de formación integral humana y religiosa. Les saluda su profesor Francis Rodríguez. Pongamos nuestro encuentro de hoy en las manos del Señor, para que Él nos ilumine y nos acompañe. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la clase pasada estuvimos dialogando sobre las características de la adolescencia. Hablamos sobre esta etapa que atraviesa la persona y que puede provocar cambios en la misma como parte de un proceso de crecimiento personal. En este encuentro vamos a tratar el tema Situaciones de la adolescencia. A través de las actividades que vas a realizar, aprenderás sobre las diferentes situaciones que se presentan en la adolescencia. Reflexionarás acerca de las cosas y actitudes que pueden ser dañinas o beneficiosas para tu vida en esta importante etapa. Antes de profundizar sobre el tema de este día,
Les sugiero que reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles situaciones estás presentando en esta etapa de la adolescencia? ¿Crees que estás presentando algún cambio en tu cuerpo o en tu personalidad actualmente? ¿Cómo es tu relación con tu familia y los demás? ¿Sabías que los adolescentes pueden presentar diferentes dificultades y problemáticas, ya sea de índole personal, grupal, familiar y social? Las mismas pueden producir un desequilibrio emocional que explica la inestabilidad y los continuos cambios en el estado de ánimo y el humor de los adolescentes. Los adolescentes pueden verse inmersos en una serie de problemas y dificultades, dentro de los que se encuentran los problemas emocionales, adicciones al Internet, las redes sociales, consumo del alcohol y drogas, pandillas, problemas de autoestima, trastornos alimenticios, problemas familiares, entre otros. Ahora vamos a observar en el siguiente cuadro algunas de las dificultades presentadas en la adolescencia y cómo ayudar a resolverlas. Dificultades en adolescentes y posibles soluciones. Problemas emocionales. Una posible solución es brindarles confianza y no cuestionarlos ni juzgarlos, dejar que se expresen libremente. Trastornos alimenticios. Como posible solución, podemos mencionar el no lanzar mensajes negativos sobre su imagen corporal. Alcohol y drogas. Posible solución, ofrecerles alternativas de recreación sana y fomentar la comunicación. Adicción a Internet y redes sociales. Solución, concientizarlos sobre el uso responsable de las redes y los peligros que existen en la red. Pandillas. Solución posible, fomentar la inclusión en grupos donde se fomenten los valores y la sana convivencia. Baja autoestima, motivar con mensajes positivos para que se acepten como son y no como quisieran ser. Embarazos, una posible solución es promover una educación sexual integral y formación en valores. Sigamos aprendiendo sobre este interesante tema. Te invito a desarrollar el siguiente ejercicio. Realiza en tu cuaderno de formación integral humana y religiosa un informe en donde te describas como persona, resaltando tus actitudes, tus sueños y aspiraciones, como también tus preocupaciones y miedos. La Tierra es el único planeta del sistema solar con una atmósfera que puede albergar vida. Su manto de gases no solo contiene el aire que respiramos, sino que también nos protege de la radiación del sol. Además, calienta el planeta durante el día y lo enfría por la noche. Te invito a conocer las propiedades de la atmósfera. Hola chicos, ¿cómo se sienten hoy? Espero que muy bien. Pues hoy continuamos conociendo la estructura de la Tierra con el tema las propiedades de la atmósfera. Y para comprenderlo mejor, vas a necesitar tu cuaderno de ciencias de la naturaleza y una tabla periódica. Al término de este tópico, serás capaz de reconocer la atmósfera terrestre como capa en estado gaseoso. Recordemos que en la clase anterior conocimos un poco más la hidrosfera, la capa que comprende la distribución del agua en el planeta Tierra. Hablamos de la importancia de los glaciares y casquetes polares. ¿Puedes recordar qué es un glaciar? Un glaciar es una masa gruesa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Cuando un glaciar cubre mesetas e islas de latitudes altas, se le denomina casquete polar. ¿Y la importancia y clasificación de los casquetes polares?
¿Las recuerdas? Te refresco un poco la memoria. Los casquetes polares son el conjunto de glaciares que cubren ambos polos de la Tierra. Decíamos que la importancia de los casquetes polares radica en que de ellos proviene la mayor cantidad de agua dulce del planeta, y el hielo polar funciona como regulador de la temperatura de la Tierra. También aprendimos que, según la zona polar, norte o sur, los casquetes polares son los siguientes. Casquete polar ártico cubre básicamente el océano Ártico y Groenlandia. Y casquete polar antártico cubre el 98% de la Antártida y tiene un espesor promedio de 1.6 kilómetros. Otro punto importante fue el nombre que reciben los casquetes polares según su ubicación en áreas continentales u oceánicas. Si la capa de hielo se encuentra en las regiones oceánicas polares, se denomina hielo marino. Si las masas de hielo cubren las áreas continentales e islas, se denominan casquetes glaciares. Recordemos que estos son los glaciares más importantes que existen actualmente sobre la Tierra. Una vez aclarados estos puntos importantes de nuestra clase anterior, estamos en la disposición de conocer un poco más la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la atmósfera. No podemos continuar conociendo la estructura de nuestro planeta Tierra sin describir algunas propiedades físicas y químicas de la capa de gases que mantiene la estabilidad de la vida en la Tierra. Iniciamos con la comprensión de la palabra atmósfera. La palabra atmósfera se forma a partir de dos palabras griegas. Atmos, que significa vapor, y esfaira, esfera. En la atmósfera de nuestro planeta Tierra se encuentra el aire que respiramos, que es una mezcla de diversos gases y sustancias, tales como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ozono, agua y partículas de polvo, que se encuentran en distintas cantidades dentro de ella. ¿Tienes idea de cuáles son las propiedades químicas y físicas de la atmósfera? Pues ha llegado el momento de conocerlas. Primero, vamos a conocer cómo están estructurados los elementos químicos en la tabla periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev elaboró la primera tabla periódica para reunir todos los elementos químicos descubiertos. Para entonces, solo se conocían 63 elementos. La tabla de Dmitri Ivanovich Mendeleev incluso dejó espacio para los elementos que estaban por descubrirse. Con las aportaciones de otros científicos, esta tabla se ha convertido en el corazón de la química moderna. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los 118 elementos descubiertos hasta hoy, de los cuales 94 se dan de manera natural en la Tierra y el resto son elementos sintéticos. Los elementos químicos están ordenados por sus números atómicos en 7 hileras horizontales llamadas períodos y en 18 columnas verticales llamados grupos o familias. La tabla periódica nos permite estudiar las propiedades de cada elemento químico. Ahora sí, estamos listos para conocer los gases que componen la atmósfera. Los gases que componen la atmósfera son, en mayor cantidad, moléculas de gases diatómicos, como el nitrógeno atmosférico y el oxígeno atmosférico. En menor proporción, vapor de agua, dióxido de carbono, argón, neón, helio, criptón, xenón, metano, óxido nitroso, hidrógeno, ozono, dióxido de nitrógeno y amoníaco.
así como otros gases en menores proporciones. Estos gases son indispensables para la vida en la Tierra. Cumplen funciones vitales como la respiración aeróbica. Este es el proceso de respiración que utilizan la mayoría de los seres vivos que necesitan oxígeno para respirar. Bien, ¿puedes identificar en tu tabla periódica los elementos químicos que componen los gases atmosféricos? Es importante que los identifiques y los registres en tu cuaderno para que no lo olvides. Te recordaré cuáles son. Veamos y toma nota. Como te decía, los gases que componen la atmósfera son, en mayor proporción, el nitrógeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de nitrógeno. Y, en mayor proporción, el oxígeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de oxígeno. En menor proporción, el vapor de agua, compuesto por 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. Le sigue el helio, neón, argón, criptón, xenón. También el dióxido de carbono, compuesto por 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. También el metano, compuesto por 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El óxido nitroso, compuesto por 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. El hidrógeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de hidrógeno. También el dióxido de nitrógeno, compuesto por 1 átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y en menor proporción, el amoníaco, compuesto por 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, así como otros gases en menores proporciones. Muy bien, chicos, espero que lo hayan encontrado todo en su tabla periódica. Los gases que forman la atmósfera poseen diversas propiedades físicas. Las más importantes son densidad, temperatura, transparencia, diatermancia y movilidad. Una propiedad relacionada con la densidad es la compresibilidad y expansibilidad, que es la capacidad de la atmósfera para contraerse y ensancharse. Al aumentar la presión y la temperatura, el aire se expande. Esto es expansibilidad atmosférica. Si al contrario disminuye la presión y la temperatura, el aire se comprime. Esto hace que en el ecuador la atmósfera sea más amplia y espesa que en los polos. La atmósfera tiene una propiedad conocida como diatermancia. Dia significa a través y termancia significa calentamiento. Se denomina diatermancia a la propiedad que tiene el aire atmosférico de ser atravesado por los rayos solares sin calentarse por ellos. La diatermancia consiste en regular y dejar pasar ondas electromagnéticas como luz, rayos X y ultravioleta, pero sin absorber la energía calorífica del sol, ya que ésta no se manifiesta hasta que llega a la superficie terrestre. La propiedad de movilidad de la atmósfera se explica cuando el aire que está en contacto con la Tierra se calienta. Este tiende a subir y el aire frío baja.
provocando movimientos verticales del aire, llamados corrientes convectivas. También el aire tiene la propiedad de moverse de manera horizontal como el viento. Por su composición, la atmósfera es una capa transparente. Permite el paso de la luz y el calor, lo cual posibilita que la superficie del planeta se ilumine y se caliente, y que este calor se transmita al aire. ¿Sabes que la atmósfera también se ve de diferentes colores? Esto se debe al espesor y a la densidad del aire, así como a la oblicuidad con que los rayos solares llegan a nuestros ojos. Por ejemplo, el color rojo que presenta el sol cuando ya se está ocultando se debe a que la luz muy oblicua tiene que atravesar un espesor de la atmósfera mayor y más densa que cuando se encuentra en el cenit, que es la situación del Sol en el punto más alto sobre el horizonte. Ahora te daré un dato extra. Se dice que el Sol pasa por el cenit cuando se aproxima a los 90 grados sobre el horizonte. Entre las funciones más importantes de la atmósfera terrestre tenemos las siguientes. Suministra una mezcla de gases adecuada para cualquier forma de vida existente sobre la Tierra. Mantiene la temperatura del planeta. Protege la vida sobre la Tierra, ya que filtra las radiaciones solares, impidiendo el paso de los rayos perjudiciales para los seres vivos. En sus capas bajas se producen los fenómenos meteorológicos necesarios para animales y vegetales. Transporta humedad de los océanos a los continentes mediante un sistema constante de circulación planetaria. Actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se trituran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con los gases. ¿Recuerdas algunas propiedades de las distintas capas que componen la atmósfera? Te recuerdo, la primera capa es la troposfera. Tropo significa cambio o giro. Esta capa obtiene su nombre del clima, que está cambiando constantemente y mezclando los gases en esta parte de nuestra atmósfera. Cuando sientas el viento en tu cara, veas las nubes en el cielo y observes cómo un pájaro aletea sus alas en vuelo, estás sintiendo la troposfera. La segunda capa de la atmósfera es la estratosfera. Se deriva de la palabra estrato, que significa capa o extendido, y la palabra esfera, que hace referencia a la forma de la Tierra. La principal función de la estratosfera radica en las moléculas de ozono que se encuentran en ella. Estas absorben la luz ultravioleta del Sol, proporcionando a la Tierra un escudo que evita que esta radiación pase a la superficie. La tercera capa es la mesósfera. Meso significa medio, ya que es la capa media de la atmósfera. A esta capa llega una gran cantidad de cuerpos sólidos, como son los meteoritos procedentes del espacio, la mayoría de los cuales se desintegran en la mesósfera sin llegar a alcanzar la superficie de la Tierra. Su desintegración se debe a la fuerza de fricción que se hace entre el meteorito y la mesósfera, dando lugar a un fenómeno conocido como estrellas fugaces. La cuarta capa es la termósfera.
Termos significa caliente y esfaira, esfera. En su composición se encuentra la ionosfera. El aire de la atmósfera es un excelente conductor del sonido, lo que permite nuestra comunicación, ya que sin la existencia de la atmósfera las ondas sonoras no podrían difundirse y no podríamos percibir los sonidos ni propagarlos. Además, la ionosfera tiene una gran influencia en la reflexión de las ondas de radio, permitiendo que éstas puedan recorrer distancias mayores a las que recorrerían en la superficie terrestre. La quinta y más externa de las capas de la atmósfera es la exósfera. Su definición etimológica viene del prefijo exo, que significa fuera, y esfaira, esfera. La exósfera es una capa importante de la atmósfera, pues funciona como una zona de tránsito entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Es momento de evaluar tu aprendizaje en el día de hoy. Para esto, contesta falso o verdadero a cada una de las afirmaciones que te daré a continuación. Número 1. Densidad, temperatura, transparencia, diatermancia y movilidad son propiedades físicas de la atmósfera. Repito, densidad, temperatura, transparencia, diatermancia y movilidad son propiedades físicas de la atmósfera. ¿Esto es falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Número 2. Nitrógeno, oxígeno, gran cantidad de vapor de agua, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano y otros gases son componentes de la atmósfera. Repito, nitrógeno, oxígeno, gran cantidad de vapor de agua, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano y otros gases son componentes de la atmósfera. ¿Esto es falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Número 3. La capa donde se desintegran los meteoritos que se dirigen a la Tierra provocando destellos de luz llamados estrellas fugaces es una propiedad que corresponde a la troposfera. Repito, la capa donde se desintegran los meteoritos que se dirigen a la Tierra provocando destellos de luz llamados estrellas fugaces es una propiedad que corresponde a la troposfera. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es falso, ya que esta propiedad pertenece a la mesósfera. Espero que hayas respondido correctamente. Hoy has aprendido acerca de las propiedades de la atmósfera. Hay mucho más por conocer de esta capa gaseosa. Te invito a indagar más y conocer mejor la importancia de la capa de gases que envuelve la Tierra. Recuerda mantener limpia y libre de contaminación nuestra atmósfera. Es responsabilidad de todos. Conviértete en un defensor de nuestro planeta Tierra, nuestro hogar. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto educativo para esta semana. Cuídate, continúa aprendiendo desde casa. Me despido diciéndote que ha sido un placer llevarte nuevos aprendizajes que te servirán para comprender mejor el medio que te rodea. Ahora, respira profundo y siente la función de la atmósfera. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.
Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. En el bloque anterior, compartimos sobre las dificultades personales, familiares y grupales que experimentan los adolescentes. Vimos algunas problemáticas que pueden enfrentar los jóvenes en el proceso de la adolescencia. También pudimos visualizar algunas sugerencias para resolverlos. Les invito a que tengan a mano un lápiz y su cuaderno de formación integral humana y religiosa, pues en este bloque vamos a aprender sobre los conflictos que suceden entre los adolescentes en el ámbito escolar. ¿Sabías que un adolescente tiene problemas escolares cuando presenta situaciones que afectan su aprovechamiento escolar? Cuando los problemas escolares persisten en el tiempo, se puede llegar al fracaso escolar. Esto significa no lograr el título académico mínimo u obligatorio del sistema educativo, con implicaciones para el desarrollo biopsicosocial del individuo y su entorno. Según la Comisión Europea en el 2011, lo anterior daña a las personas a lo largo de sus vidas, reduce sus oportunidades de participar en la dimensión social, cultural y económica de la sociedad, aumenta sus riesgos de desempleo, pobreza y exclusión social, afecta a sus ingresos a lo largo de toda la vida, a su bienestar, a su salud y a sus hijos, reduciendo las posibilidades de que sus hijos tengan éxito en sus estudios. Dentro de los principales conflictos que se generan en el entorno escolar, podemos mencionar los siguientes. De violencia física, peleas, agresiones leves y puntuales en situaciones de gran estrés, agresiones leves para ridiculizar, incitación a estudiantes para que utilicen la violencia física, golpes intencionados en competencias deportivas, de comunicación, insultos, malos entendidos, informaciones interesadas para crear conflictos, falta de respeto verbales, rumores, comentarios despectivos, conductas antisociales, acoso escolar y bullying, ciberacoso, deterioro grave del material de la escuela, robos. Ahora te invito a realizar la siguiente actividad. Construye un mural donde se visualicen los diferentes tipos de conflictos escolares, presentando imágenes alusivas a cada manifestación de conflicto. Terminemos este bloque con la cita bíblica de Eclesiastés capítulo 11, verso 9, que dice así: Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. ¿Sabías que los franceses han creado una gran cantidad de eventos de fama mundial? El braille, el sistema de lectura y escritura de las personas no videntes, fue desarrollado por Louis Braille, el cual perdió la vista cuando era niño. También está Alexandre Ferdinand, fue quien inventó el primer secador del pelo, y René Laennec el estetoscopio. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Qué alegría estar aquí una vez más para seguir estudiando juntos. J'espère que tout va bien. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué hemos estudiado en la clase anterior? Déjame ayudarte.
En la clase anterior, estuvimos hablando sobre cómo hacer una pregunta para identificar una cosa o persona. ¿Te recuerdas? Pues vamos a repasarlas antes de entrar a nuestro tema de hoy. On utilise l'interrogation « qu'est-ce que » c'est pour identifier une chose et l'interrogation « qui est » pour identifier une personne. Usamos la pregunta ¿qué es que c'est? Para identificar una cosa y la pregunta ¿qui es? Para identificar a una persona. Ahora, ¿puedes repetirlas conmigo? ¿Qué es que c'est? Bien. ¿Qui es? Très bien. Una vez más. ¿Qué es que c'est? Très bien. ¿Qui es? Bien. Recuerda siempre de agregar el signo de interrogación al final porque es una pregunta. Para continuar con nuestro repaso, tomamos un ejemplo para recordar mejor. Número 1. ¿Qué es que c'est? Se puede contestar, c'est un cahier. Y en español sería, ¿qué es esto? Esto es un cuaderno. 2. ¿Qui es? C'est le professeur de français. ¿Quién es? Es el profesor de francés. Como puedes notar, la primera pregunta se refiere a una cosa y la segunda a una persona. Espero que se te haya refrescado la memoria con este pequeño repaso. ¿Te gustaría saber de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues presta mucha atención al diálogo que sigue. Tout va bien? Ouais, tout va bien? Et pour toi? On se maintient. Attends. J'ai un appel de la part de Julio. Oui, ça va? L'adresse de ton frère? Attends, Julio. Tu as un stylo? Un stylo? Il y a un stylo sur la table. Oh, tu as une feuille de papier? Il y a aussi une feuille de papier sur la table. Merci, mon père. De rien, mon ami. Donnez-moi l'adresse, Julio. Rue 100, numéro 90. Il y a une compagnie cinématographique tout près de chez lui qui s'appelle Vision Film. Très bien. Merci beaucoup, Julio. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y tú? Todo bien también. Espera. Tengo una llamada de Julio. Hola, ¿qué tal? ¿La dirección de tu hermano? Espera, Julio. ¿Tienes un lapicero, Chanson? ¿Un lapicero? Hay un lapicero sobre la mesa. ¿Tienes una hoja de papel? Hay también una hoja de papel encima de la mesa. Gracias, compañero. Ahora, mi amigo. Julio, dame la dirección. Calle 5, número 90. Hay una compañía de cine cerca de su casa que se llama Vision Film. Muchas gracias, Julio. ¿Ya ves de qué vamos a hablar? Hoy vamos a aprender cómo usar la expresión il y a en francés, cuyo significado en español es hay. Quand utiliser l'expression il y a en français? ¿Cuándo se utiliza la expresión il y a en francés? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelque existe, se trouve et quelque part. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe, algo que se encuentra en alguna parte. Por ejemplo, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. Hay 2 kilomètres de aquí à la estación. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, etc. También se utiliza para indicar medida, suma, número, entre otros. Por ejemplo, il y a
une douzaine de pommes sur la table. Hay una docena de manzanas en la mesa. Para entender mejor, vamos a explicar la conversación anterior. Saily recibió una llamada de parte de Julio y Saily quería escribir la información que su compañero le iba a dar. Presta mucha atención a la pregunta que Saily me hizo y cómo yo le contesté. La pregunta fue, ¿tu as un stylo? De nuevo, ¿tu as un stylo? ¿Tienes un lapicero? Para contestar, yo usé la expresión il y a para ubicar el lugar donde estaba el lapicero. Yo contesté de esta forma. Il y a un stylo sur la table. Hay un bolígrafo sobre la mesa. Il y a un stylo sur la table. Hay un bolígrafo sobre la mesa. La segunda pregunta que hizo Saily es esta. ¿Tu as une feuille de papier? Repito. ¿Tu as une feuille de papier? ¿Tienes una hoja de papel? Y le contesté de esta forma, usando la misma expresión para ubicar la hoja de papel. Il y a une feuille de papier aussi sur la table. Repito. Il y a une feuille de papier aussi sur la table. Hay una hoja de papel sobre la mesa. Y al final, como puedes notar, se usa la misma expresión para ubicar la casa de su hermano. Il y a une compagnie cinématographique tout près de chez lui qui s'appelle Vision Films. Hay una compañía de cine cerca de su casa llamada Vision Films. Il y a une compagnie cinématographique tout près de chez lui qui s'appelle Vision Films. Hay una compañía de cine cerca de su casa llamada Vision Films. ¿Ves qué tan fácil es? Quiero que repitas las frases conmigo. Il y a un stylo sur la table. Très bien. Il y a une feuille de papier aussi sur la table. Excellent. Il y a une compagnie cinématographique tout près de chez lui qui s'appelle Vision Films. Très bien. Para poder comprender mejor su uso y aplicación, veamos los siguientes puntos. Forma afirmativa de il y a. Por lo general, esta expresión puede tener la siguiente estructura. Il y a más artículos indefinidos. Un, une, des, más sustantivo. Por ejemplo, il y a un chat sur la table. Hay un gato sobre la mesa. Repito, il y a más artículos indefinidos. Un, une, des, más sustantivo. Por ejemplo, il y a un chat sur la table. Hay un gato sobre la mesa. Otra estructura puede ser il y a más número más sustantivo. Por ejemplo, il y a 2 livres dans mon sac. Hay 2 libros en mi bolso. Repito, otra estructura puede ser il y a más número más sustantivo. Por ejemplo, il y a 2 livres dans mon sac. Hay 2 libros en mi bolso. Para poner en práctica lo aprendido, presta mucha atención porque a continuación los profesores van a contestar unas cuantas preguntas para ubicar algunos objetos. Salut, ça va? Je vais bien, et toi? Très bien. J'ai vraiment faim. Je veux quelque chose à manger. Vraiment. Il y a des œufs et des bananes dans le frigo. Tu peux préparer quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu penses? ¿Qué expresión usó Saily para ubicar los huevos y los
plátanos en la nevera. Él me dice, il y a des œufs et des bananes dans le frigo. Tu peux préparer quelque chose à manger? Qu'est-ce que tu penses? Hay huevos y plátanos en la nevera. ¿Puedes preparar algo para comer? ¿Qué piensas al respecto? Il y a des œufs et des bananes dans le frigo. Hay huevos y plátanos en la nevera. Como puedes notar, il y a, hay en español, es una expresión muy importante en francés. Conocerla bien y saber usarla bien te simplifica tu vida al momento de ubicar un objeto o persona. Por ejemplo, il y a deux hommes à la porte. Hay dos hombres en la puerta. Repito, il y a deux hommes à la porte. Hay dos hombres en la puerta. Il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. Repito, il y a deux cahiers sur la table. Hay dos cuadernos sobre la mesa. ¿Te gustaría practicar con la expresión il y a? Practiquemos con el vocabulario que aprendimos en la clase pasada. Vamos a repasarlo. Cahier, cuaderno. Crayon, lápiz. Stylo, bolígrafo. Taille, crayon, sacapuntas. Gomme, borra. ¿Te gustaría practicar con la expresión il y a? Practiquemos con el vocabulario que aprendimos en la clase pasada. Vamos a repasarlo. Con este vocabulario te diré algunas frases en español para que las digas en francés. Por cada frase te daré algunos segundos para que las digas y luego confirmarle para ti. Hay un cuaderno encima de la mesa. Hay un cuaderno encima de la mesa. Respuesta. ¿Las tiene? Il y a un cahier sur la table. Très bien. Hay dos lápices encima de la mesa. Hay dos lápices encima de la mesa. ¿Las tiene? La respuesta es: il y a deux crayons sur la table. Très bien. Hay tres lapiceros encima de la mesa. Hay tres lapiceros encima de la mesa. La respuesta es: il y a trois stylos sur la table. Espero que lo hayas dicho correctamente. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos a usar la expresión il y a. ¿Para qué se utiliza? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelque existe, se trouve et quelque part. Por ejemplo, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, entre otros. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe, algo que se encuentra en alguna parte. Por ejemplo, hay 2 kilómetros de aquí a la estación. También se utiliza para indicar medida, suma, número, entre otros. Il y a une douzaine de pommes sur la table. Hay una docena de manzanas en la mesa. Además, practicamos una actividad donde aprendiste a decir varias frases en afirmativo. Estas fueron: hay un cuaderno encima de la mesa. En francés, il y a un cahier sur la table. 2. Hay 2 lápices encima de la mesa. En francés,
Il y a 2 crayons sur la table. 3. Hay 3 lapiceros encima de la mesa. Y en francés, il y a 3 stylos sur la table. ¿Sabes cómo puedes utilizar la expresión de forma negativa y en pregunta? Ese será el tema de nuestra próxima clase, así que no la pierdas. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con tus familiares y compañeros de clase. Como dice Georges Savy, el hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todo lo demás. Con esta frase despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. Y recuerden que salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. A la próxima. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. ...2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Esta fecha se conmemora en honor al día que se adoptó la Convención Ramsar sobre humedales en el 1971. Los humedales son los pulmones de las ciudades, ya que estos pueden purificar el aire de su entorno. Su función en el ecosistema es muy importante para la vida humana, ya que son reguladores, productores primarios de diversas especies y pueden generar microclimas. En nuestro país tenemos 4 humedales de importancia internacional. Estos son Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, el Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral o Rincón, los humedales del Bajo Yuna y los humedales de Jaragua. Hasta este momento hemos aprendido sobre las dificultades personales, familiares y grupales que se experimentan en la adolescencia, así como también conflictos que suceden entre los adolescentes en el ámbito escolar y algunos consejos muy interesantes que pueden ayudar a resolverlos. En este bloque hablaremos sobre el diálogo y la paz, medios para solucionar los problemas en la adolescencia. Con estos concluiremos el tema que hemos venido desarrollando el día de hoy, situaciones en la adolescencia. Antes de desarrollar el tema, les invito a responder las siguientes preguntas.
¿Cuáles estrategias utilizas para resolver los problemas que se presentan con tus padres, hermanos, amigos y compañeros en la escuela? ¿Consideras que el diálogo y la paz son medios idóneos para resolver los problemas en la adolescencia? ¿Por qué? Como vimos anteriormente, los conflictos forman parte de la vida. Son por tanto naturales e inherentes a todas las relaciones humanas. El conflicto es una oportunidad de cambio, de aprendizaje y de reflexión. Aprender a resolver conflictos en la adolescencia permite conocer y practicar los procesos para el logro del respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia para convivir en armonía y adquirir habilidades protectoras frente a la violencia. La capacidad de dialogar e intercambiar puntos de vista y de empatizar con las personas es nuestra mejor forma para solventar cualquier problema en nuestro día a día. El diálogo es una capacidad que solo tiene el ser humano. A pesar de que los animales pueden comunicarse a través de sonidos, de las expresiones corporales o los sentidos, no poseen un sistema de comunicación organizado, con símbolos y significados específicos. El hecho de que el diálogo sea una característica inherente al ser humano nos muestra en primera instancia lo importante que es en las relaciones con las demás personas. Podríamos describir al diálogo como la acción que se da entre dos o más personas y que supone un intercambio de ideas, expresiones, palabras y escuchar con empatía el punto de vista de los demás. Por otro lado, el deseo de paz es algo que nos une a todos por encima de las diferencias. Todos sabemos la vinculación que existe entre la paz y el bienestar individual y colectivo. Los contextos violentos dificultan el cumplimiento de los derechos humanos y atentan contra la dignidad de las personas. Las bases para poder resolver conflictos con el diálogo son la escucha activa, que no solo se trata de expresar tu opinión, sino de escuchar y entender la de la otra persona. El respeto, donde tienes que escucharle y respetarle sus sentimientos y pensamientos. Entenderse. Es importante que ambos puedan entenderse. No solo se trata de hablar y escuchar, sino de que haya un entendimiento en ambas partes. La importancia de la sinceridad. Si mientras hablan no son sinceros el uno con el otro, la conversación no servirá de nada y no resolverá la situación. Ahora te invito a desarrollar esta segunda actividad. Elabora en tu cuaderno una oración por la paz del mundo y la paz de tu familia. Investiga sobre personas e instituciones que realicen acciones a favor de la vida, el diálogo y de la paz en República Dominicana. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de este espacio de formación integral humana y religiosa. Agradezco profundamente a Dios haber compartido con ustedes este interesante tema. Terminemos leyendo juntos el siguiente texto bíblico, tomado de la carta de Efesios capítulo 4. Mantengan entre ustedes los lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Será hasta el próximo encuentro. Bendiciones. ¿Cuál fue su asignatura favorita? Seguro que todas, porque cada una de ellas nos enseñó un tema interesante que se nos va a presentar en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy aprendimos en lengua española sobre una técnica de expresión oral llamada el panel. Estuvimos conociendo todo desde sus diferentes puntos de vista. Ahí vimos cuáles son las responsabilidades de un panelista. En Ciencias de la Naturaleza aprendimos sobre las propiedades físicas y químicas de la atmósfera. Vimos sus componentes desde el aire que respiramos hasta el agua que nos tomamos, el ozono, el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y en francés logramos saber cómo utilizar la expresión il y a, que en español se traduce como hay, que es una forma del verbo haber.
¿Qué es un panel? El panel es una técnica de expresión oral mediante la cual un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista frente a un auditorio. Los participantes discuten entre sí el tema propuesto y exponen sus opiniones. De lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que el panel es una técnica de expresión oral. En el mismo, un grupo de 4 a 6 personas analiza un tema desde diferentes puntos de vista, frente a un auditorio o público, y que los participantes del panel discuten entre sí el tema y exponen sus opiniones. El panel tiene como función dar información completa y autorizada sobre un tema de interés. La quinta y más externa de las capas de la atmósfera es la exósfera. Su definición etimológica viene del prefijo exo, que significa fuera, y esfaira, esfera. La exósfera es una capa importante de la atmósfera, pues funciona como una zona de tránsito entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Hoy vamos a aprender cómo usar la expresión il y a en francés, cuyo significado en español es hay. Quand utiliser l'expression il y a en français? ¿Cuándo se utiliza la expresión il y a en francés? On utilise il y a pour indiquer que quelque chose, quelque existe, se trouve et quelque part. Usamos il y a para indicar que algo, alguien existe, algo que se encuentra en alguna parte. Por ejemplo, il y a 2 kilomètres d'ici à la gare. Hay 2 kilomètres de aquí a la estación. On l'utilise aussi pour indiquer la mesure, la somme, le nombre, etc. También se utiliza para indicar medida, suma, número, entre otros. Hemos cumplido con nuestra meta del día. Apenas vamos por el segundo día de clases en este mes del amor y la amistad, en el que celebramos la patria amada y querida. Soy su maestra Scarlett y mi deseo es que pasen todos feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.